10 en el caso de que sea un emprendimiento, un proyecto de factibilidad, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de empresas que ya tienen varios años en el mercado, y podemos poner hasta el mismo ejemplo la ESPE, ¿cierto? Que tiene más, ya llegamos a los 100 años de vida institucional, nosotros no vamos a decir, nosotros no vamos a decir que vamos a tener 5 o 10 variables, sino vamos a tener más de 11 variables, llegando hasta 20. En muchos de los casos, esto es parte teórica, pero en la vida real, si ustedes lo han practicado, si ustedes han hecho la planificación estratégica de donde elaboran, muchachos, no siempre es así. ¿A qué me refiero que no siempre es así? Que ustedes van a tener más variables de lo que me dice la teoría. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a tener unas 11 fortalezas, pero a veces las debilidades son más, ¿no? De variables pueden llegar a ser más de 20. Pueden tener unas 10 oportunidades y unas 8 amenazas. Pero eso de qué dependerá? De todo lo que nosotros estemos analizando, ¿sí? Entonces, justamente esa es una de las razones por la que las matrices Fodófada, que son matrices de impacto, ¿no es cierto?, me permite determinar o describe todas las oportunidades de la empresa, de todas las amenazas que tiene la empresa. También describe todas las fortalezas que va a tener la empresa y obviamente todas las debilidades. Entonces, al hacer este análisis de fortalezas con oportunidades, hacemos la famosa matriz FOD, ¿no es cierto? Pero con esto, muchachos, no solo es el hecho de hacer el análisis de fortalezas, oportunidades, sino también debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, amenazas. Y esto nos permite trazar todas las estrategias, ¿no es cierto? Y esto, a la final de cuentas, nos permite tener una empresa competitiva que va a poder enfrentar los problemas del futuro, que nosotros vamos a ver cuáles son las situaciones con las que vamos a enfrentarnos como instituciones. Y no solo como instituciones, sino vamos desde el punto de vista personal. Porque cada uno de ustedes debe tener ejemplo en foro. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué oportunidades ven en su entorno? ¿Qué amenazas ven en su entorno? ¿Sí? Entonces, directamente hablando, las matrices o la matriz de estrategia FO, ¿no es cierto? Esta es una de las matrices que normalmente son de las estrategias más recomendadas, porque a partir de las fortalezas, ¿no es cierto? Y aprovechando las oportunidades del mercado, nosotros podemos mejorar y ofertar mejores bienes, productos o servicios. En el caso de esta misma matriz, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer un análisis de estrategia de ataque, es decir, vamos a ser extremadamente ofensivos, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que nosotros debemos analizar y ver. En cambio, con las matrices de estrategias DO, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar de cierta manera el entorno, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos disminuir esas debilidades que tenemos como empresas, ¿no es cierto? Pero si tenemos esas debilidades, tenemos que decir, chicas, somos débiles de ejemplo, como institución de venta de carros. ¿Qué es una debilidad? Que solo somos una empresa de una marca no tan bien posicionada, pero el mercado quiere carros accesibles. Entonces, si tenemos un carro que no sea una marca conocida, entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar estrategias de mercadotecnia. Es decir, de posicionamiento, de estrategias de publicidad, tal vez tengamos que sacar un poco de estrategias de descuentos, aprovechar todas esas situaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos pensar en el fondo, lo que nos hace las estrategias ¿no es cierto? En cambio, las estrategias, ¿para qué me dice? Que debemos de disminuir o poner al mínimo lo que es las amenazas del entorno, ¿sí? Ahora, una recomendación es que nosotros no debemos ser tan directos y enfrentar las amenazas que tenemos del entorno, ¿no es cierto? ¿Por qué digo eso? Miren, ¿qué recién pasamos la semana anterior? Un par. Un paro, ¿no es cierto? De 18 días, que en el fondo, ¿qué nos hizo al país? Y ni siquiera a las empresas, sino ¿qué le hizo al país? ¿Qué le hizo al país?
Destabilizar. Y me puso muy inestable, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo? El país aumentó. Hablé un poco más alto, no lo escucho. Algunos productos se elevaron el costo. Se elevaron el costo de los productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Vamos a tener este mes de julio, vamos a tener una inflación mayor. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos puede dar estas situaciones de amenazas que tenemos? Las empresas nos quita liquidez, bro. No podemos pagar nuestras deudas a corto plazo, digamos. En nuestro caso, en mi caso, nos pasó eso. Exactamente, la liquidez se hace pedazos, no vamos a poder enfrentarnos. No vamos a poder analizar lo que se nos viene adelante, porque estos 18 días los vamos a recuperar en algún momento. No, Inge, yo le comento algo. Yo trabajo en una empresa de transporte. En lo que pasó en Nanegalito, nos comieron, yo digo, o nos agredieron 3 camiones de los 10 que pasó en las noticias. Para nosotros es una pérdida increíble porque estamos al borde de, primero, que no nos paguen las facturas de los viajes, claro. Segundo, no tenemos ya liquidez para pagar sueldos. Los choferes, por ejemplo, ahora ya vamos 6 y ya se ve, porque no tenemos liquidez que entró a nuestro banco. Adicional a eso, nosotros tenemos que pedir crédito que no nos están dando como lo dijeron para poder solventar la mecánica de los camiones. Entonces, para la empresa donde yo estoy trabajando fue un golpe muy duro. Adicionalmente también, imagínense que la pérdida de lo que era alimentos, medicina, no llegó a su fin. Y por lo tanto, ellos, las empresas grandes, que en este caso era Nazca, todo lo que abastece a Supermaxi, dijeron, no, tenemos que esperar. Sí, te vamos a devolver, pero en cómodas cuotas a 6 meses hasta 1 año. ¿Cómo podemos solventar eso a 1 año, 6 años? Es demasiado. Y los que sufren, la verdad, aparte de gerencia, también son los empleados, los choferes, porque este mes creo que no se puede cobrar hasta que consiga el gerente de liquidez. Y ese va a ser uno de los mayores problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el bloqueo de las carreteras, la incineración de los camiones, los muertos de lado y lado, ¿no es cierto? Ahora, adicional los heridos, claro, porque porque consideremos, perdón, siga. Sí, los heridos también, o sea, considerar también que tenemos que pagarles a los ¿cómo se llama? El hospital, porque el IES cubre un tanto por ciento, pero hay heridas que no se curan los 3 días que da el IES. Entonces, de eso también el chofer no puede y tenemos que buscar otro reemplazo. O sea, sí, de verdad, hay algunas, yo creo en mayoría de empresas que sí se vio muy duro el golpe, sí se va a ver. Y no se ve ahorita, yo creo que dentro de unos 2 o 3 meses sí vamos a ver lo que nos falta de liquidez de dinero. Yo pienso que más bien el efecto es inmediato. Porque justamente lo que tú comentas, el hecho de que te quemaron los camiones, te agredieron a gente y en el peor de los aspectos, estamos viendo que hay guerrilla ya en este país otra vez. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos más variables de riesgo, más variables de amenazas, ¿no es cierto? El señor Puco me dice, es el incremento del riesgo país. Es obvio ese incremento del riesgo país, porque a la final de cuentas, ¿quién quiere venir a invertir? La verdad, no quieren venir a invertir. Entonces, Sí, esos son los problemas. Yo le comento algo. Graves, dígame. Recién se pusieron una tienda las personas de Coral. Ellos ya no quieren venir a Caquito, por ejemplo. Teníamos 3 tiendas aquí para distribuir y lo están pensando muy bien para regresarse y irse para otro lugar. Entonces, eso también ya es que nos quita fuente de empleo para nosotros.
Supermercados del Coral. Sí, ellos tienen 3 tiendas aquí. Pero Y tienen la de la Shidis, la de la Ye y la que abrieron recientemente en el sur hace un mes. exactamente, ajá. Y se iban a abrir más para el valle o más para acá, pero la verdad sí se están pensando muy seriamente en abrirse. Porque Quito es una ciudad con confrontaciones, se podría decir, y solo es aquí donde hacen el daño. No ingresa la mercadería a la capital, no sale tampoco. Y como Quito es una fuente de movimiento, se podría decir, para todo el país. Por eso es la estrategia Quito, cerrar Quito, porque todos pasan por aquí, por Quito. Serán muy pocas las provincias que no se van de aquí de Quito. Claro, y es que consideremos que nos cierran la E35, que es la Panamericana. ¿Por dónde te vas? Porque esta vez nos bloquearon todos los accesos hacia el norte del país, nos bloquearon todos los accesos para el sur del país. La única forma que se podía tal vez ingresar alimentos era vía aérea. Pero pensemos el costo de ese flete aéreo. ¿En cuánto se van a incrementar los productos? Si ahorita con el mismo hecho, no solo de país, sino pensemos a nivel global, el mismo hecho de la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania, ¿qué ha hecho con muchos productos? Tranquilamente, y así de sencillo. Aceite de girasol por las nubes, harina por las nubes, lo que es abonos, en especial la urea, por las nubes. Entonces, ahí viene la gran pregunta. Los países latinoamericanos, claro, incluyendo el Ecuador, ¿pueden solventar esos chistecitos? Sabiendo que tenemos un alto precio de petróleo. Esos son los factores que uno también debe analizar, por ejemplo. Entonces, si ampliamos un poco más del espectro, estamos hablando de que teníamos 3 variables básicas dentro de las amenazas, considerándole algo que siempre lo reitero. Desastres naturales, tuvimos que incluirle la pandemia. Tuvimos que incluirle, ¿qué? Los paros, en especial las empresas que son de Quito. Tienen que incluir los paros. Entonces, son 3 amenazas que, de cierta manera, son latentes. Claro, muchos van a decir, claro, se acaban las pandemias, sí, pero uno no sabe en qué tiempo. ¿Ya cuántos años vamos con la pandemia actual? 2 años, 5 meses. Ya estamos caminando a 3 años. Es como decirles, a ver, te escucho. Bueno, quería contar algo. Es como que yo siento a veces que, digamos, ponemos claro un plan correctivo, pero no le llevamos el seguimiento correspondiente. Es como, por ejemplo, cuando nos roban, decimos, chuta, así nos robaron. Recién ahí implementamos implementamos la seguridad que se necesita. Entonces yo creo que a veces le hacemos mal, porque, por ejemplo, también escucho lo que dice la compañera de los autos. Bueno, yo conocía que hay un seguro también que te cubre eso. Entonces, dentro de eso, tal vez la empresa se jaló, podría contratar ese seguro también. Que siempre los de aquí de Quito, por ejemplo, siempre se ha visto agredido tu carro por una piedra, algún manifestante. Entonces, yo creo que más como empresa sí deberían tener un seguro para los vehículos y que tenga, ¿cómo se dice? Este numeral, que es ante las protestas, porque ahí sí te cubre un seguro. Entonces yo creo que deberíamos implementar antes un plan correctivo, no y no después. Porque, por ejemplo, también, si nosotros ahorita en los FODAS ponemos que hay la pandemia, o sea, ¿cuántos años nos va a durar eso? Después Un gusto, nos vamos a confiar y ya Cuídese no igual. vamos a tener. Correcto, pero ahí yo te complemento con algo. Tú hablas de los seguros, ¿no es cierto? Ya le doy paso, señor Benavides. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que también tenemos aquí en el país? No hay cultura. Y no hablo por educación, porque ya sabemos que la educación está teniendo problemas, ¿no es cierto? Pero del tema que tú topas, no tenemos cultura del seguro, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen carro nuevo?
Metiéndonos dentro de este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen sus carros, así no sean nuevos, tengan 4, 5, 7 años? ¿Cuántos de ustedes mantienen el seguro? Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué no tienen asegurado su vehículo? Señor Benavides, le doy la palabra. Gracias. Sí, justamente eso iba a contar, que acá no hay cultura de seguro, pero si bien es cierto, no hay cultura de seguro, también las aseguradoras son seguras para ellos mismos. Hay que ser sinceros, tienen bastante letras chiquitas en los contratos. Si usted quiere contratar un seguro que cubra todas estas eventualidades, es muy caro, si es que lo hay, porque muchos seguros que por lo general son excluyentes de esta parte de las pandemias o de los desastres naturales, no incluyen este tipo de casos. Entonces, y volviendo al caso de lo de los autos, seguro de vehículo igual. Claro, uno cuando saca el carro por ilusión y por todo, porque le obligan, cuando es sobre todo con préstamo, ¿no es cierto? Nos obligan a sacar con un seguro, pero digamos, obviamente va pasando los años y ya va subiendo el costo. Entonces, a veces, y con la época actual y toda la carestía, es como que sí se hace difícil sostener un seguro por más tiempo, sabiendo que sigue subiendo el riesgo mientras pasan los años. Claro, es que normalmente un carro mientras más viejo es, más alto es el seguro. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a la final de cuentas, el problema, reiterando lo que es la cultura, ¿cuánta gente yo he visto, porque fui oficial de crédito automotriz? Llegaba el año y no renovaba. No renuevan, pero ¿por qué no renuevan, señor? Usted tiene que tener el carro asegurado mientras esté pagando. Es que es un gasto adicional. Sí, pero nosotros le hacíamos reflexionar y le decíamos, mire, usted no paga, se accidenta, va a tener el dinero para cubrir, por lo menos para cubrir el daño. El daño más pequeño, ¿cuánto es? En la actualidad, por lo menos $800. El deducible, 200. Entonces, la gente no concientiza, y eso es uno de los factores que uno debe siempre pensar, que hay que tener aseguradas las cosas. Como, si les pongo otro ejemplo adicional, ¿qué pasó cuando comenzó la zona de erupción de Cotopaxi? Seguros de las casas, ahí. Pero no. Comenzaron a asegurarse, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo malo. Entonces, todas esas cosas, todos esos factores son amenazas. Y en el caso de su compañera que nos estaba diciendo de los vehículos, que lastimosamente vemos que hay que ver qué pasa, por lo menos hasta fin de año. Si debemos incluir, ahí sí a nivel nacional, una variable que se diga guerrilla. Porque delincuencia estamos incontrolables. Entonces es una variable que nosotros debemos también considerar. ¿Qué planes de contingencia? Ahí viene esa parte justamente del cruce de lo que vamos a ver. ¿No es cierto? Entonces, con ese cruce, vamos a determinar cuáles van a ser las acciones a nivel general que nosotros debemos enfrentar. Entonces, aquí vienen los pasos justamente para hacer estas matrices de impacto de cruces. Entonces, ¿qué debemos tener? Primero, un foro depurado y listo para analizar. 2, proceder a numerar y tal vez compasar la variable de las fortalezas, debilidades y oportunidades de amenazas. Porque si solo ponen la numeración, ustedes tienen que tener el foro al lado. Entonces, para ir revisando, leyendo, entonces es más fácil tenerlo la variable ahí puesta. Comenzamos a hacer el detalle del cruce de las matrices FODA. ¿Sí? Ingresamos los datos que solicita cada una de las matrices, procedemos a calificar en este sentido, a ponerle equivalencia, ¿sí?
Tenemos que nuevamente hacer una revisión de estas equivalencias que nosotros hemos puesto en las matrices, o si no, analizar bien si es que es o no el cruce adecuado, y posteriormente elaboramos las estrategias, que las estrategias las veremos, yo pienso que la próxima semana, o exageradamente en 15 días. Entonces, miren, para nosotros hacer este aspecto de variables, nosotros debemos, voy a presentarles, muchachos, nosotros debemos, primerito, tener las matrices podófanas, y de ahí que comenzamos a hacer, comenzar a calificar estos cruces. Esta calificación es mental y debe ser en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque en este caso no tenemos el grupo de expertos que quisiéramos tener para que nos ayuden a hacer. Entonces ustedes se convierten en expertos. ¿Sí? Reitero, muchos de ustedes trabajan en empresas públicas, muchos de ustedes trabajan en empresas privadas y de cualquier índole, sea de bienes, productos y servicios. ¿No es cierto? Ejemplo, el señor Benavides, que es un experto en la parte tributaria, en la parte de contabilidad, todo eso, puede ser un buen apoyo para una empresa que se dedique, ejemplo, a una empresa auditora. ¿No es cierto? Me parece que la señorita Romero es la que participó, ella también pertenece al sector de transporte, entonces cada uno de ustedes tiene una expertise y un know-how adecuado. Entonces, con ese cruce de conocimiento, de experiencia, de trabajo diario que ustedes hacen, podrán llegar podemos determinar qué variables vamos a hacer. Entonces, con estas cosas, con estas variables, nosotros vamos a ver qué hay detrás de cada una de ellas. ¿No es cierto? Me refiero a que hay acá, atrás de cada una de ellas significa que si hacemos el análisis situacional, tenemos el respaldo con esto. Hasta en un checklist, de cierta manera, podemos tener el respaldo. Pero si fuera un FODA personal, ¿cuál va a ser su respaldo? Su vida. De cierta manera es su experiencia vivida como persona. Entonces van a calificar. ¿No es cierto? Entonces la calificación mental, que va de 1 a 4, la equivalencia que vamos a poner en las matrices es de 1. Si calificamos de 5 a 8, su equivalencia es de 5. Y si es 9 o 10, vamos a poner equivalencia de 9. ¿No es cierto? Entonces, con estos cruces que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Que son estos esquemas de matrices que ustedes están viendo. Nosotros podemos trabajar y me parece que les pedí que adelantemos un poco ingresando estas matrices. ¿Quién adelantó? Para que pueda presentar y comenzamos a trabajar. No sean vagos sinvergüenzas. No. Profe, nos dijo que veamos sobre la matriz BCG. Yo tengo anotado eso aquí. Sí, pero yo me salté esta parte por error. Ah. Pero no, bueno, no importa. Porque verán, les voy a dar la indicación y con eso ustedes pueden trabajar. ¿Estamos claros? Entonces verán. Verán que esto forma parte de cierta manera, no práctica, porque luego hacer en el caso del SMART. Con esto del SMART. Pierden 40 minutos ahí como bajo. Entonces esto, solo por conocimiento, yo necesito que sepan. Pero sí necesito que lo practiquen, para que ustedes tengan razón de